Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Pasión por servir, más allá de una buena frase. El ritmo alocado de la vida actual a veces nos hace perder el equilibrio y es cuando notamos que nos falta ponerle más pasión a nuestras tareas diarias y a todo lo que emprendemos. Si a este vehemente sentimiento le agregamos el servir a los demás, habremos logrado un buen propósito en la vida y muchas de nuestras acciones cobrarán un sentido más humanitario. Seremos capaces de avanzar ayudando a quien lo necesite. Hoy pondremos sobre la mesa este tema con un dominador del mismo, experto y dedicado profesional que nos platicará cómo se logran trayectorias de éxito que nos hacen pensar que la vida vale la pena de ser disfrutada a partir del esfuerzo personal. Su ejemplo de vida, rico en anécdotas, donde los problemas, por más grandes que fueran, no lograron doblegar su capacidad creadora y superación personal, nos demuestra una vez más que hay que luchar, pero con la inteligencia, la aplicación y el orden por delante. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El tema de hoy es de interés general porque todos queremos vivir mejor, todos queremos escuchar a gente que tenga el éxito como un común denominador, pero plagado de anécdotas y de cosas interesantes, de reflexiones inteligentes. Carla, buenas noches. Y buenas noches a todos ahí en casita. Un tema importante y sobre todo apasionante. Claro, por eso tenemos aquí al maestro José Alfredo Álvarez de Pasión por Servir. Bienvenido, esta es su casa. Muchísimas gracias, Carla, por recibirme, José. Gracias. Es un honor estar sobre la mesa con ustedes. Muchas gracias. Y que me permitan compartir esta filosofía, esta metodología que he tenido el honor de llamarle Pasión por Servir. Ahora, más allá de un lema o de una frase afortunada, porque lo es, ¿qué es pasión por servir? Voy a empezar como, primero, filosofía. Okay. Pasión por servir es una emoción adquirida por el ser humano que me he dedicado a construir, que me he dedicado a formar y que a toda aquella persona que me escucha trato de instalársela a nivel inconsciente, en donde esta emoción es constante, permanente, continua, de servir a tu cliente inmediato, a tu cliente interno, dependiendo de tu rol de vida que en el momento estás ejecutando. Claro. Y satisfaciéndole al máximo su necesidad, en donde, como consecuencia, satisfaces tú la tuya y automáticamente tienes la felicidad plena en tu vida. Claro, y va haciendo una respuesta, una acción en cadena. Exactamente, de tal manera que si hoy tengo el honor de ser papá, a mi hijo lo veo como mi cliente bajo el concepto de pasión por servir. Okay. Si mi hijo es mi cliente y yo tengo una emoción vehemente, continua, constante, de satisfacerle las necesidades a mi hijo al máximo, con el único afán de que él se sienta feliz, contento, y que a su vez gano yo. ¿Por qué? Porque automáticamente formo el consciente, el inconsciente de mi hijo y me va a dar mucha felicidad verlo feliz, autodesarrollado, exitoso. Esta filosofía abarca 5 aspectos del ser humano. Pasión por servir en tu aspecto físico, en tu aspecto intelectual, en tu aspecto emocional, afectivo, en tu aspecto espiritual y en tu aspecto económico. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Es de manera individualizada? ¿Es grupal en ocasiones? Te voy a platicar cómo surge esto. Ok. Primero. Voy a platicar de cómo me topo con ella. Ok. A los 18, 19 años estoy estudiando administración. Me enamoro de una chica cuyo padre la quería demasiado y obviamente él quería lo mejor para su hija. Yo era un joven
que estudiaba administración, pero el papá me categorizaba como naco muerto de hambre. Y tenía razón, no era mentira. ¿Por qué naco? Bueno, era la apreciación Era la apreciación del digo, Señor, claro. pero sí era cierto en ciertas cosas. Yo nazco en un barrio muy famoso en la Ciudad de México, a unas cuantas cuadras de Tepito, la Colonia Guerrero. Okay. Mi madre tiene 14 años cuando conoce a mi padre de 54. Wow. Mi madre le va a pedir trabajo, no tiene ni tercero de primaria y su familia, mi abuela, 2 hermanas más y un hermano, no tienen más que subsistir rentando 2 cuartos en una vecindad muy complicada. Le pide trabajo, él se lo da y a los 16 años se convierte en su amante. Y a los 18 nazco yo. Yo soy el hijo 25 de 26 hijos que tuvo él. Wow. Que tuvo él. Que tuvo él. Okay. Él tuvo su esposa, al parecer 4 hijos, pero hubo 7 mujeres restantes y 22 hijos restantes. Mi hermana fue la 26. Mi madre, tan jovencita, pues obviamente no me da el nombre, me lleva a vivir a la casa de la abuela, en donde ahí vivía un hermano drogadicto, muere en el escuadrón de la muerte, y una hermana, la mayor, con un concubino alcohólico. Okay. Entonces, mi expectativa en 1967, en esos 2 cuartos de vecindad, marcaban mi vida. Claro. ¿Es correcto? En un espectro social descompuesto. Descompuesto, Sí. con Wow. todo lo que ustedes puedan Disfuncional. advertir Claro. de esa disfuncional. A los 8 años, mi madre, una mujer buena, pero con mucha ignorancia, se enamora. Bueno, que no fue culpa de ella. No fue culpa de ella, hoy puedo entenderlo. Se va y me quedo con la abuela. Entonces, el tío drogadicto había muerto, pero el tío, el alcohólico, él seguía ahí, que para mí era como mi padre. Entonces, mi expectativa de vida con una tía, con una abuela y con un tío alcohólico, en ese barrio le daba todavía más contexto a mi vida. Claro. Mi abuela me mete a estudiar a una escuela, mi abuela y mi tía, que fundó don Lorenzo Servidge, el dueño de Grupo Bimbo. Fundó una escuela para niños de madres solteras que marca mi vida. Me meten ahí, yo estudiaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde y me extrae de esa formación que yo tenía. Un cambio completo. Un cambio completo porque me mandan a estudiar. Casi. Era un internado. Pasan los misioneros de Guadalupe, una institución religiosa que formaba jóvenes para ser misioneros y llevar la palabra de Dios. Me enamoro, yo creo que por la fe, pero también me enamoro porque ahí daban de comer. Había estudios y había canchas de fútbol y había juegos. Empezaste a ver los primeros síntomas del confort. Del confort, de alguna pero lo manera. más importante, no había pleitos. Claro. Sí, es otro estilo No había de golpes. vida. Claro. No había bullying. Me caractericé por ser un poquito especial. Bueno, ahí me forman, en donde el estudio es importante. Claro. Me salgo del seminario y pues mi vocación no era al parecer porque me encantaban las mujeres y ese era el conflicto que tenía con la religión. Y me enamoró de esa chica. Entonces ya contextualicé cómo llegó ahí. Okay. Entonces era un chavo de barrio que tenía características muy, muy concretas. Alguien me decía que parecía yo el Víctor, una figura de un programa. Sí. Y era obvio que el papá quería lo mejor para su hija, una mujer muy guapa. Y yo solamente lo único que podría ofrecer era que estudiaba administración y que él no se dio cuenta de que yo había obtenido 3 primeros lugares en secundaria, 3 primeros lugares en la prepa, 6 en la prepa, y él posiblemente no le vio el beneficio de tener una ventaja competitiva a nivel académico. Pero en ese entonces estoy leyendo la teoría Z. La teoría Z de William Ouchi es un libro que postula el cómo administra de manera diferente la filosofía oriental después de la Segunda Guerra Mundial a los japoneses. En 1945, Japón era el peor Producto Interno Bruto después de Alemania. Claro. Estaba bombardeado, le habían matado 250,000 personas en la primera bomba y otras 200 en la segunda. Pero había sido bombardeado en todas sus principales ciudades
había perdido el control de muchas ciudades porque eran ellos, buscaban imperialismo, tenían colonias. Y en ese momento se quedan sin nada. Pero en 1945, cuando yo abro el libro, me topo que en 1986 son la segunda potencia mundial, el segundo país más rico del mundo. 40 años más tarde. 40 años más tarde. Se habían tardado en que su Producto Interno Bruto era más alto que Francia, Inglaterra e Italia juntos. ¿Qué hicieron? Y entonces yo estaba leyendo una forma de ver la vida. Claro. Entonces, lo único que yo quería era tener una familia. Lo único que yo quería es que alguien me arropara. Y entonces, si la solución era tener dinero, pues lo hice. Okay. Y todo lo que aprendí, lo apliqué en mi vida personal. Aprendí que lo más importante es el cliente, que es lo primero que le enseñaron a los japoneses. Le aprendí que la disciplina y la consistencia en las líneas de producción es lo que hace la diferencia en producir 10% de bajas a 5 en 1 millón. Los indicadores de la línea, de una de las líneas de producción en Bimbo, del 10%, si producían 60,000 unidades y tenían el 10% de bajas por hora, tiraban 6,000 unidades de ese producto por hora. Mientras que el modelo japonés postulaba 5 piezas defectuosas en 1 millón. Impresionante. Simple y sencillamente, si fuéramos estudiantes y un niño saca 8, que es una calificación aprobatoria, dirían, wow, ¿cómo te fue? Muy bien. Claro, claro. Te equivocas 2 de 10, te equivocas 20 de 100, te equivocas 200,000 veces de 1 millón. Mientras que para ellos era equivocarse 5 en 1 millón. Y entonces lo único que hice fue implementar. Lo más importante es el cliente, controlar tus sistemas desde el diseño, desarrollo, implementación, manufactura, control y mejora de un sistema en donde controlas las entradas, controlas el proceso y controlas las salidas. Y entonces hice lo mismo yo. Mi cliente era el maestro, no era mi proveedor. Hasta ahí suena bien, Ajá. técnicamente. Ahora, recordemos que nosotros no somos orientales. Entonces, ¿cómo lograste en una gente que no es oriental, que no tenemos disciplina, que llegamos tarde, y no me incluyo, porque soy bastante puntual, pero que tenemos un montón de razonamientos, por ejemplo, en el caso nuestro, latinos, y hablo desde México hasta Argentina, ¿cómo se hace para lograr que esa implementación metodológica funcione en un público que no está acostumbrado a esa disciplina? ¿Cómo los haces disciplinados por el solo hecho de decir, bueno, ahora no vas a tirar el 30% de productos, sino nada más el 3%? Y pues, ¿y a mí qué? Claro. ¿Cómo lograste eso? Eso es lo que me... Y de estar estudiando administración, ¿en dónde Estudio lo aplicaste? administración, entonces, ahí ahorita voy a responder esta pregunta. Entonces, lo único que hice fue, si el maestro, primero tenía yo que demostrarlo conmigo. Claro. Pepe, tocayo. Primero era conmigo. Claro. Y entonces, si el maestro me decía que en el semestre iban a ver, y teníamos que leer 5 libros, yo le preguntaba los 5 libros, y también le preguntaba qué otros podía yo leer. Yo le leía 10. Okay. Si el maestro de matemáticas me decía, producto binomial, te mando 10 ejercicios, yo le preguntaba, ¿qué otros? Y los más complicados le decía, dígame uno de los que no se contestan. Y entonces le hacía yo 20. Okay. Empecé a darme cuenta que si yo veía al maestro como mi cliente, ¿qué sucedía? Participas, yo levantaba la mano. ¿Te quedas callado? Me quedaba callado. Y entonces en la primera materia, después de haber hecho eso, mi calificación fue 10. La segunda materia fue 10. La tercera materia fue 10. Después las 6 materias eran 10. Y si tú sacaste de promedio 10 en el primer semestre, en su sano juicio, cuando yo carecía de dinero, lo primero era pedir una beca. Claro. Oye, ¿y dónde? Pues, ¿puedes sacar una beca, José Alfredo? ¿En dónde? Claro. En admisión. Llego a admisión. ¿Aquí se sacan las becas? Sí, pero ¿qué promedio traes? 10. Adelante. Pero no solamente era esta, sino, y también puedes pedir esta otra. Así caigo en una fundación en donde están los mejores estudiantes del país. Así pasó en el segundo semestre, 10, el tercer semestre 10, el cuarto semestre 10, obtengo el primer lugar de la facultad.
a los 21 años, 20 años, yo estaba terminando 20 años, yo me sabía de memoria toda mi carrera. Porque dediqué y vi a largo plazo, no vi el corto plazo. No le hice caso a las creencias que me decían que tenía yo que hacerle caso. Yo bailaba salsa, toco y canto, compongo. Pero yo tenía que detectar cuál era lo que tenía yo que hacer clave para salir. Porque yo quería una familia, Carla. Todo eso me movió por querer tener una familia. Que alguien me quisiera. Claro. Una determinación pura. De tal manera que el sábado llegaban mis amigos del barrio. Perdón por el silbido, así me silbaban. Estamos sobre la mesa, estamos en familia. Claro, adelante. Y entonces yo me asomaba y me decían, ¿qué onda, güey? ¿No vas a bajar? No. ¿Por qué? Tengo que estudiar. Oye, yo gano más que tú, cabrón. Vente. Y no estudio. Y no estudio. Yo almaceno. Sí, pero siempre viste este largo plazo. Porque eso, esta meta, eso claro. venía del modelo japonés que yo había estudiado. Claro, porque no corto plazo, no mediano largo, no es corto, es largo y mediano. Era vencer el cortoplacismo que todos traemos Exactamente. adentro, ¿eh? Sí. Porque Es la falta de planeación, es la falta de visión. Y entonces lo único que hice fue, obtuve el primer lugar de la facultad. Pero aún así, en el cuarto semestre, yo doy clases de religión en esa escuela. Porque no tengo recursos, tocayo, y entonces, pues, ¿de cómo le hago para tener algo de dinero? Claro. Y me meto a dar clases en esa secundaria de religión, porque nos daban clases de religión. Okay. Yo venía del seminario y me dieron algo de dinero. Hice una exposición con esa filosofía de pasión por servir. Claro. Gané el primer lugar y don Lorenzo me lo ponen porque va a premiar a la mejor exposición. Y cuando yo lo veo que entra a ese salón y veo al dueño de Bimbo sentado ahí y le digo a todos mis chavos, tenemos que hacer lo mejor posible lo que hagamos, tenemos que hablar. Y ahí me di cuenta, la respuesta está, me preguntaste, ¿cómo hacerle? La manera en cómo le hablas a la gente. Soy hipnólogo. Mi tercer maestría es programación neurolingüística y tengo un posgrado en hipnosis. Yo no sabía qué hacía. Mis alumnos se pusieron las pilas y tuvimos la mejor exposición. ¿O le pusiste las pilas? Yo les puse las pilas. Y entonces llega don Lorenzo, la ve, sale y le dice al director, a ese niño lo quiero allá. Llego, presento mi solicitud, me hacen mi HM, mi examen, soy uno de los mejores HMs de institución, y entonces, ¿qué quieres trabajar? El equivalente, Carla, era $200 a mis 18, 19 años. Ganaba yo era office boy, pero con $200 para mí era un dineral. Claro. Para mí era un dineral. Y entonces, todo ahí va avanzando padre, hasta que un día yo me pongo a hacer mi tesis sobre el modelo japonés. Okay. Y el modelo se llamaba calidad total, Kaizen, mejora continua. Resulta que don Lorenzo viene a Los Ángeles a escuchar una plática, que así yo lo recuerdo, en donde pues, hablaba de piezas defectuosas en millones, ¿no? 0 defectos. Claro. Pero si una planta tenía el 10%, él vio muchas plantas, muchas líneas, esto puede ahorrarnos mucho, ¿no? Claro. Y entonces me dice mi jefe, ¿cómo crees que yo trataba a mi jefe, Carla? Si mi jefe me decía, José Alfredo, el sábado tenemos que hacer una presentación, yo sé que estudias, pero el sábado tenemos que llevarlas todo el material, jefe, no te preocupes, yo te lo pongo a las 6 de la mañana. Oye, pero no traes carro, no te preocupes, yo sé cómo le hago. Oye, pero después en la tarde tienes que ir por él, me dijiste que tenías un bautizo, no me interesa, voy a ir por él. Mi jefe me adoraba, porque era pasión por servir a mi jefe, satisfacer al máximo a mi jefe. Y entonces, ¿qué sucedió? José Alfredo, ve con él. Están implementando este modelo, lo que tú sabes, ve. Accedí a ir, me siento así como estoy con ustedes, el director de operaciones me empieza a preguntar, yo empiezo a contestar todo lo que sé de la teoría, y él me pregunta, ¿pero cómo es que sabes esto si no tienes experiencia? Y en eso busqué un tomacorriente y le dije, ¿quién de ustedes o quién mete los dedos en un tomacorriente para validar que pasan 120 volts? De tal manera que la ciencia sirve para eso, para no meter los dedos. Claro. Yo lo que iba a hacer, iba a implementar el modelo tal cual en esa planta. ¿Por qué? Porque así es la solución. No podemos ser Cristiano Ronaldo a la mexicana. No se puede, porque hay una regla básica que no puedes perder. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces aposté, yo creo que le llamó la atención lo como le contesté, me dijo, quédate con nosotros. Yo me había ganado una beca a París. Al obtener el primer lugar, me gané una beca a París, me iban a dar 1,000 euros. Mi vida iba a cambiar. Resulta que para ese entonces,
me ofrecen, ¿cuánto te van a dar? Le di la cantidad. Tomó un papel y la multiplicó por 5. Yo a los 21 años estaba ganando una cantidad muy importante de dinero. ¿Te acuerdas de mi suegro? Sí. A los 2 ¿Accedió? años, a 2 años Le después. dedicó el primer cheque. El primer cheque se lo No, dedicó y se lo José, mandó. ¿sabes lo que hice? A mí nos pagaban, ¿te acuerdas? Con los sobres. Sí, claro. Yo llegaba a la casa de él y abría yo mi sobre delante de Casualmente. ellos. Casualmente Para yo que viera abría para cuánto que viera el recibía. fajote de dinero. Pero había 60 plantas, había 60 tipos encargados de esto. Buscaban al mejor, al corporativo. Había tres candidatos. Me mandan al candidato, pero si es pasión por servir, ¿cómo era con mi jefe, el gerente general? Era 10 veces más servicial. Pues llego a la terna y obtengo el puesto que duplicaba todavía mi sueldo. A los 23 años tengo la oportunidad de ser uno de los directivos encargados de implementar todo este modelo de aseguramiento de calidad, nada más que yo le puse el toque nuclear. No es lo mismo administrar panes que administrar ojivas nucleares. De tal manera que en mi vida personal yo vivo una expectativa de disciplina nuclear, a tal grado que puedo pesar mi comida. Sé que me van a criticar, sé que me van a decir, oye, pero ¿por qué la pesas? Porque creo y quiero ser de alto rendimiento siempre. Está bien. Ahora, ¿cómo trasciende esto en otras personas? Es decir, tú eres la excepción en la regla. No, Sí, la en regla, efecto. La regla no es esa. No es esa, en efecto. Ahora, ¿cómo trascienden otras personas? ¿Has visto en tu carrera o en tu trayectoria ver cómo otros jóvenes implementaron lo mismo que tú? Como tal, en mí, contemporáneos míos, no. Porque no le dieron ese sentido. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo tenía bombas atómicas en mi vida. Alguien que tiene recursos, alguien que tiene todo, no los necesita. Yo que no tenía que comer, yo que no tenía papá, no que no tenía mamá, que no tenía familia, tenía yo que implementar los sistemas para tener papá, mamá y familia. No se esfuerza tanto. No ni se tiene esfuerza, estas porque metas. si tú tienes, pero es el conflicto que tenemos hoy en día. Los papás y las familias les dan todo. Lo que los ellos no queremos, tuvieron. lo que no tuvieron y se lo dan. Y entonces matan el mayor de los poderes del ser humano, la necesidad. Claro, la necesidad es un detonante. Es un detonante vital. Claro, claro. Y entonces resulta que, ¿qué pasa? ¿Me caso? ¿Crees que me casé o no me casé? Claro. Claro que me casé. Claro. Después doy una conferencia en una universidad muy prestigiada, llega alguien de La Habana, me dice, oye, yo quiero que lo implementes esto allá en el Instituto Nacional de Turismo de La Habana. Le dije, claro que sí. ¿Cuánto cobras? Yo lo único que le dije fue, pues 300 por hora. Él me dijo, él me dice, es mucho. Ok, 250. Yo hablaba de pesos, Carla. Y él hablaba de dólares. Wow. Llego allá, le doy eventos a la bodeguita del medio, el Tropicana, y obviamente llegaron otros empresarios. Y mi vida comenzó dando conferencias en Costa Rica, en Santiago de Chile, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, Argentina, en donde yo hablaba ya de esta filosofía. Además tenía yo uno de los puestos más importantes del medio. Claro, eso te Y respalda. Bueno, tenías una solidez para ejemplificar. estudio mi O sea, maestría, ¿cuál era? claro, estudio mi maestría, me la pagan ellos, estudio mi segunda maestría alta dirección, con especial en finanzas, pero grabé en mi inconsciente, y aquí es donde entra, me preguntaste cómo, grabé en mi inconsciente todos esos problemas que viví. Me divorcio a los 28 años. Todo este bullying que viví con mi suegro, todo el problema que viví en mi infancia, estaba en el inconsciente grabado y me ocasionó un divorcio. Yo no me quería divorciar, no me casé para divorciarme. Y cuando me divorcio, un amigo me dice, oye, ¿por qué no vas a este evento? Es un evento de reprogramación. Yo les dije, son mentiras, pero tú no hipnotizas. Le dije, claro que es mentira, eso es una vil mentira. Vamos, te lo invito. Ok, gratis hasta las puñaladas. Fui con él. El segundo día lo pasan, lo meten en una palmera imaginaria, lo hacen que brinque, traen 2 sillas, lo ponen como una palmera y en eso sus pupilas están brincando, pasan 5 minutos, ahorita se va a caer, pasaron 10, ahorita se va a caer, no se cae, pasaron 15 y no se caía. Quieren tocarlo, lo toco, es una madera, José. Y en ese momento le dicen, levanta una de tus extremidades. Y levanta un pie. Se quedó en un solo pie al minuto 15. La vida me cambió.
Claro. Me di cuenta que yo desconocía algo y ahí fue donde entendí qué pasó con el Japón. El proceso inconsciente. Y resulta que me meto a estudiar esta maestría. Y un día alguien me dice que si puedo quitar el cigarro. ¿Qué aprendí, Carla? Que la conducta del ser humano es la interacción de tu mente consciente y tu mente inconsciente. Tu mente consciente con la que estamos platicando es muy, muy inteligente. Si yo te preguntara en este momento, ¿tienen ustedes un billete cada uno de $100? Y yo saco un billete de 20 pesos y le digo, lo cambiamos. Ustedes, por muy bien que yo les pueda caer, no cambiarían el billete. Claro que no. Son 2,000 pesos contra 20. Y en ese... Y entonces su mente consciente es muy inteligente, pero tiene una grave bronca el consciente. No tiene poder. José Alfredo, no te quiero interrumpir, tengo que hacerlo porque tenemos que hacer una pausa una pausa comercial porque- muy breve, pero Adelante. no quiero que se pierda esta idea y que nos lo sigas explicando. Con mucho gusto. Quédese con nosotros, volvemos en breve aquí sobre la mesa. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Continúa José Alfredo, pasión por servir. Sigue contando, por favor, esta historia que te tuve que detener antes de irnos a Entonces, comerciales. tu mente consciente es muy inteligente. ¿Estás de acuerdo? Porque dirías, no lo cambio. Claro. Pero tiene una grave bronca. No tiene poder, Carla. ¿Cómo que no tiene poder? No conozco a nadie que se case para divorciarse. Oye, vamos a casarnos. ¿Y qué te parece si al segundo mes tenemos un grave problema? Al quinto mes, otro grave problema. Pero tenemos un bebé. Y a los 2 años te pongo el cuerno. Y al cuarto me lo pones tú. Al quinto te pido una pensión alimenticia. Y en el octavo metemos abogados y en el 10º perdemos el 30% de nuestras riquezas. ¿Ustedes conocen a alguien que se case así? No, como una empresa que no se funda para quebrarse. Quebrarse, como tampoco no conozco a nadie que se mete a estudiar y dice, voy a reprobar 3 materias en segundo, voy a reprobar 5 en cuarto y 3 en octavo. Claro. No conozco a nadie. Y no conozco a nadie que coma para decir, vamos a ver si a los 63 me da presión arterial, algo de diabetes y llego a 130 kilos. No conozco a nadie. Entonces, tu mente consciente, que no quiere eso, no es la que se divorcia, la que reprueba, ni la que se enferma. Entonces, ¿quién hace eso? El inconsciente es la otra estructura que regula la conducta humana, nada más que ella administra los programas neurolingüísticos que a ti te introdujeron en tus primeros 10 años de vida y se reafirmaron los siguientes 10. De tal manera que esta mente inconsciente es tonta, no razona, no cuestiona ni pregunta, simplemente ejecuta, pero es poderosa. El consciente tiene el 5% de tu poder, el inconsciente el 95%. De tal manera que si tú programaste en tus primeros años de vida ciertas creencias, son lo que te van a reproducir. De tal manera que si estuviéramos con un hindú, le ofrecemos algo de carne de res, un corte de res, y nos va a decir que no. Claro. 1.339 millones de hindús no la van a comer. La pregunta es ¿por qué? Porque están a nivel inconsciente. Entonces, me di cuenta precisamente con esto que si yo cambio la estructura consciente, va a ser muy poco el poder para cambiar. ¿Qué sucede si lo hago a nivel inconsciente? Y entonces ahí tiene que ver toda una técnica que se llama sófrosis. Pero, a diferencia de que yo, claro que tengo shows, soy hipnólogo, pero eso quedaría solamente ahí. ¿Qué es lo que hago? En el inconsciente aprendí el modelo japonés, toda la filosofía de aseguramiento de calidad y la instalo en los seres humanos a nivel inconsciente. Yo no pensé que teníamos un inconsciente tan poderoso. No. Inclusive cuando uno coloquialmente dice lo hice en un acto de inconsciencia, como si fuera la excepción. Por eso ese porcentaje me apabulla. Cuando yo estoy ejerciendo la hipnosis, yo puedo decirle a una persona que ya entró, decirle, cada vez que yo diga 10, vas a ladrar. Y va a ladrar, aunque él no quiera ladrar. Esto es ciencia. Repito, yo no soy un show. Yo me dediqué a estudiar el comportamiento humano. Y después resulta que una chica me dijo, oye, ¿me puedes quitar el cigarro? Le dije, claro, pues veamos que yo no me dedico a esto. Yo me dedico a las organizaciones. Yo lo puedo hacer en forma masiva. Puedo hacer que una empresa
se convierta en alto rendimiento, pero tienes que pagar los precios del alto rendimiento. Claro. Y entonces levanté a nivel inconsciente las pestañas cada vez que pestañara al amor de su marido para que repudiara el olor al cigarro, y se lo quité. A los 15 días me habla y me dice: José Alfredo, llevo 15 días sin fumar. Oye, qué padre, qué padrísimo. Y me dice: oye, te voy a mandar una amiga. Espérame, no, yo no me dedico a eso, te la mando. ¿Y cuánto le cobro? Lo que quieras. Y empecé cobrando $5, $10. Hoy tengo 3,700 pacientes en toda mi carrera. Me dedico a rediseñar cerebros al alto rendimiento. Y solamente puedo platicar de mi experiencia porque soy el que la vive. Claro. Está bien. Ahora, tú usaste una palabra para mí ancla, que es la masividad o el beneficio masivo que puede tener, en este caso, una filosofía de vida que es pasión por servir. Puede cambiar el comportamiento de mucha gente, inclusive en valor social, en valor de gobierno. Un gobierno te contrata a ti y dice: quiero cambiar la mentalidad de la policía, quiero cambiar la mentalidad del servidor público, por ejemplo. Claro, claro. ¿Es posible Que va más allá de malos hábitos nada más. Cualquier organismo como el que acabas de mencionar cumple el principio de una organización. Claro. Cumple cualquiera. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué Japón triunfa también dentro de mis análisis? Como eran bélicos, ellos tenían hombres disciplinados en el ejército. Claro. Cuando pierden todo, se olvidan del ejército, se quedan sin ejército. Y ellos, hombres disciplinados, ¿a dónde los mandan? A la manufactura. Entonces, el programa inconsciente que ya traían de disciplina, lo ejecutan en las líneas de producción. Suena de tal lógico, manera que no ¿verdad? necesitaban un José Alfredo ahí. Claro, suena lógico. Que es lo que yo, claro que tengo esta propuesta de pasión por servir, es rediseñar las organizaciones, las empresas, los organismos gubernamentales. Claro que yo propongo un cambio en todos los organismos con pasión por servir. Y es más fácil, solamente tiene que haber alguien que crea en esto y que dé los necesarios, porque ojo, no podemos ser Cristiano Ronaldo a otra forma. Claro. Para ser Cristiano Ronaldo tenemos que comportarnos como Cristiano Ronaldo, como Federer, como Djokovic, como Nadal, como los grandes de desempeño. Pero nuestro programa y nuestra conciencia nos hace pensar que nosotros somos felices en el corto plazo. Disfruta la pachanga de hoy, disfruta espérame, hay cosas a más largo plazo. Ayer estaba yo con una mamá que me decía, uno de mis pacientes: pero es que yo no me quiero meter en la vida de mi hijo porque mi hijo, no, tú hasta los 18 años eres la dueña del programa de tu hijo. Porque de lo contrario, alguien se te va a adueñar de ese programa. Y ese programa no te va a convenir a ti, le va a convenir a ciertas gentes. Claro. ¿Sí me explicó? Claro. De tal manera que tengo un modelo para las organizaciones en donde les digo cómo hacerlo paso a paso. Esa metodología es la metodología de pasión por servir para un órgano gubernamental, para una empresa, para una casa de beneficencia, para la Cruz Roja, para el que sea, para una familia. Mi sueño es que yo pueda implementar esto en las familias. De hecho, yo estoy aquí porque yo me jubilé hace 12 años. Yo dejé de trabajar porque simple y sencillamente tenía yo una independencia económica ya. Claro. De tal manera que dar una plática de muchos miles de dólares me permitía colocarla en ciertos lugares en donde en algún momento yo iba a quedar libre. Quedo libre, me dedico a asesorar organizaciones, a dar mi consulta particular y hasta ahí, y ser padre de familia. Yo me aterraba tener un hijo y tuve el honor después de mi divorcio, porque me quedé solo, la abuela ya se había muerto, la tía ya se había muerto, ya no tenía yo a nadie, y tuve que ir por mi familia a buscarla, con esos principios nuevos de mi terapia familiar. A crearla. A crearla. Claro. Y tenía yo que crearla hasta que me topé con mi clon. Una mujer maravillosa que llegó a mi vida, se llama Mayra, y Mayra le dio sentido a esa vida. Y ahora sí, me dediqué a buscar a mi hijo. Ese ser humano que para mí es el que me hace trascender, el que me vulneró, porque yo ya estaba solo, yo podía haber hecho lo que yo quería. Pero cuando nace él, me da otro sentido de vida. Y decido vivir con él unos verbos padrísimos de mis 40 a mis 52 años. Alguien pasó, me dijo: esta filosofía la tiene que conocer, hay mucha gente que le ayudarías. Y arranca mi carrera otra vez, hace 1 año y medio, al llegar aquí, donde sale mi campaña publicitaria. Y hoy estoy aquí, en esta hermosa ciudad, en esta mi casa,
tratando de explicar esta metodología. Es muy difícil de entender, no es fácil, pero quien la aplica, el resultado está detrás. Eso es lo que te iba a preguntar. Digamos, en una organización, en una empresa, ¿serían varias sesiones? ¿Se puede hacer de forma grupal o tendría que ir, digamos, cada empleado Primero, de manera el individual? primero que tiene que entrar es la dirección general. Okay. El Claro, desde la consejo de cabeza. administración, no el CEO, es el consejo de administración el que regula este fenómeno. Simple y sencillamente el consejo de administración es el que va a determinar el largo plazo, la consistencia, la disciplina, la evaluación de proyectos de corto, mediano y largo. Okay. Es el que va a darle el poder al director general para que a través de su bisagra de gente piense siempre en que lo más importante es el cliente. El siguiente paso es crear todo un sistema de aseguramiento nuclear, documentación, diseño, planeación. Queremos hacer las cosas tan rápido que no hacemos las cosas bien. Y obviamente cuando eso pasa, le pregunto a un niño, ¿tienes misión de vida? El niño se queda mirando, pues no, todavía no voy a la escuela, no voy a la universidad. Yo conozco directivos que cuando les pregunto su misión, no me la dicen. No, yo sí tengo una. ¿Cuál? Bueno, yo quiero tener tal. No, te dije misión, no visión. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, obviamente, si alguien me contrata, yo le voy a decir, ¿quieres resultados? No los quieres. No, sí los quiero. Entonces, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué significa? Instalar primero una estrategia que se llama calidad de diseño. Son ingenieros, gente que prepara todo el proceso de planeación y tiene varias áreas, desde innovación. Si tú no innovas, no te quedas en el negocio. Alguien te lo va a ganar. Claro. Innovación es vital, pero es gente preparada. Mi sueño de Pasión por Servir es llegar a las escuelas. ¿Te imaginas? Una materia en primero de primaria que se llame Pasión por Servir 1, en donde el niño con pasión por servir, su cliente, ¿quién es? Es tu mami y tu papi. Por lo tanto, tu cliente como mamá te pide que te levantes alegre. ¿Sabes cuántas gentes he visto cuando doy esta conferencia y se mofan y se burlan de mí diciéndome, ¿cómo a un niño le pides que se levante alegre si es un niño? El niño nació con 200,000 millones de neuronas. Hoy tiene 100,000 millones de neuronas. Solamente es programarlo. Mi hijo se levanta feliz aunque no quiera. ¿Por qué? Porque es un programa que le instalé. Hola, pa. Pero es un niño, entonces no es un niño natural. En efecto. Por eso hay otros que se comportan de otra forma. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, el modelo es que esto esté en las escuelas, que esté en las primarias, en las secundarias, en las universidades, en los hospitales, en las áreas en todos lados. Si ya te saliste de la cuestión corporativa, porque ya te estabas hablando de la cuestión empresarial y yo te iba a preguntar de la parte social, es decir, en un gobierno donde las estructuras son distintas a una corporación. Yo creo que no, yo percibo que no. Yo creo que el gobierno, para que funcione, tiene que tener indicadores de productividad básicos, de tal manera que es como una empresa. El bien ser, el bien ayudar y el bien tener, porque la eficiencia es lo que hace que el flujo se dé. Claro. Es decir, si te equivocas 30%, estás tirando 30% de los contribuyentes, punto. Claro. Si te equivocas y haces las cosas mal, es error. Cuando uno se equivoca 5 en 1 millón, no tiene desperdicio. Y al no tener desperdicio se distribuye entre el cliente, el accionista y el colaborador. Hasta mayor captación de impuestos. Mayor captación de impuestos. Y además, si te comportas con esa disciplina operativa de servir, de no hacer corruptelas, de no tener que hacer favores para llegar. El que tiene que llegar a brindar el servicio es el mejor y punto, es el más económico, el siempre satisfactorio y es el que va a hacer que se eleve todo el nivel de vida. Entonces, si tú me preguntas a mí, todas las empresas y todas las organizaciones gubernamentales se tienen que comportar como una organización, pero así como las empresas, también los niños, los jóvenes. Hoy vemos a jóvenes perdidos en ciertas cosas que ustedes conocen, claro. En donde su corto plazo la felicidad es el viernes, es el jueves, el antro del jueves, el antro del viernes, el antro del sábado, y se están muriendo, están matando esos millones de neuronas que están arriba. Entonces, esta propuesta que hago, que es desesperante, es porque veo cómo se están cayendo mis pacientes. Yo sería feliz, Carla, porque tengo un chorro de pacientes. Claro. Y jóvenes. Pero no se trata de Pero eso. No se trata de eso. Yo lo que quiero es llegar de una forma. Yo quiero el largo plazo, yo quiero el masivo. ¿Para qué? Para que tengamos una ciudad segura,
una sociedad productiva, una sociedad de valores, no superflua, que no platique yo en dónde dormí, en dónde comí, que mi única plática sea las cuestiones banales, sino que tengamos una plática pensante, inteligente, y entre más dinero, más pensante. ¿Qué podemos lograr yo como ser humano, digamos, al someterme a este rediseño, a la hipnosis? O sea, voy a utilizar toda la capacidad de mi mente, de mi cerebro. Primero es eso. Si tú entras a este modelo, dos cosas vas a tener. Primero, la metodología te va a forzar a decir a dónde vas, a poner estadios, cómo voy a llegar. Okay. Pero que a veces no lo tenemos claro. Ni siquiera lo tenemos claro. Ajá. Carla, si tú fueras mi jefa y yo te digo, jefa, ¿qué se te ofrece para hoy viernes? Son las 6 de la tarde. ¿Algo más que se te ofrezca, jefa? Oye, José Alfredo, sí necesito este documento que son 20 minutos. No te preocupes, jefa, me quedo con mucho gusto. Concedido, jefa. ¿Algo más? ¿Quién gana? Pues los dos. Los dos. Ganas tú, pero no, en cambio, un amigo te ve y te va a decir, andas de lambiscón, andas de barbero, espérate, estás sirviendo. ¿Sí me explico? El niño que dice, mamá, hoy no salgo porque voy a invitar a mis amigos a que todos estudiamos porque tenemos un proyecto muy importante de robótica. Eso que es absurdo pensar, nadie se detiene a platicarlo y tampoco lo dicen los medios de comunicación. Puede ser enriquecido con todo esto. Entonces, quien se somete a mí, yo le digo al primer alumno, al joven universitario, al joven de secundaria, sométete a Pasión por Servir, va a sacar 10 de promedio. ¿Qué va a ganar? 10. Oye, ¿y qué vas a hacer? Un sistema de ingeniería, le voy a enseñar a estudiar, cómo memorizar, cómo alcanzar memoria fotográfica. Oye, ¿me vas a dormir? Entonces ya no, espérate, me encantaría que fuese así, pero no va a ser así. Te enseño una metodología y claro que si yo se lo digo a uno, se lo puedo decir a 60. ¿Por qué llegué aquí? Porque mi interés es llenar el estadio de los cholos con puros jóvenes universitarios o de jóvenes entre los 14 y los 20 años para decirles que somos una potencia cerebral juvenil. Pero ahí bastaría con sentarlos una ocasión ahí, que vayan. voy a instalar, para hacerlo bien se requiere un sistema. Okay. Pero te voy a poner simplemente, les hago imaginémonos, que te instalo con estos 7 programas que te voy a instalar a nivel inconsciente. A partir de hoy, Pepe, Carla, cualquier cosa que pase por tu vida vas a reaccionar de manera inconsciente con estos 7 programas. El primer programa es que las cosas sucedan o no sucedan, dependen de ustedes. ¿Sale? Entonces te lo instalo a nivel inconsciente con una metodología. Ya, lo tienes instalado y te digo, cada vez que yo diga 4 vas a decir que las cosas sucedan, ¿no? Depende, ¿ok? Sale, vale. Se lo instalamos a tus colaboradores. Y entonces llega, tienes una junta, todo el programa, vas a planear el programa y los citas a las 6 de la mañana a todos. Y todos te dicen, claro que sí, jefa. Porque ¿de quién depende que estén a las 6? De ti o de ellos, porque también nos tienen instalada. Claro. Porque si no te dirían ellos, es que yo entro a las 9. ¿De quién depende? De mi jefa, no te preocupes. Ahora, desde un plano objetivo externo, suena esto ideal. Claro. Ahora, para mí todo lo ideal es a veces increíble que suceda, ¿no? Claro, lo estás explicando de manera muy didáctica y parece que la cadena se va produciendo a partir de gente que vas preparando, vas programando para esa actitud. Así es. Eso que me estás diciendo, mucha gente me lo ha dicho. Te hago la pregunta muy sencilla. Yo lo estoy viviendo. Y de tal manera que hoy a mis 52 años practico incluso a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana mi hora y media de ejercicio. ¿De quién depende hacer el ejercicio? De ti, de mí. Nada más. Entonces, si alguien me critica y me dice, es que esto suena así, pero no es la vida real. No, la vida real es hoy. Estoy yo aquí contigo en la vida. Claro. Y creo que mucha gente, ayer me dijo un joven, ¿cuántos años tiene, coach? ¿Cuántos tengo? 32. Vientos, le dije. ¿O me veo de 52? No, claro que no. Entonces la pregunta ¿es factible o no es factible? Quien me dice que no, es porque a él le dijeron cientos de veces que no se puede. Y como él piensa que no se puede, piensa que lo demás no se puede. Claro. Está equivocado. Hoy quiero decirle a la gente que sí se puede. Y el ejemplo de que sí se puede soy yo. Si te platicara todas las desgracias que después viví, mi tío a los 18 años violó a mi hermana Carla. La violaba desde los 16. Ya a los 19 se vuela las venas enfrente de mí. Yo vi cómo se moría el hombre al que más he amado en toda mi vida. Nadie se lo puede imaginar porque siempre ando sonriendo, Carla.
Y cuando doy una conferencia y me critican, porque va a haber un 20% que me va a criticar, y después de que salga va a decirle a sus amigos, no, esto es ridículo, con todo respeto me vale. Dejad que los perros ladren. Claro. Significa que vas avanzando. Y eso se lo digo a quien me quiera criticar. Entonces, de que se puede, sí se puede. De tal manera que de la pobreza pasas a la riqueza. Fantástico. Entonces, Yo te sí es diría factible. como conclusión que yo quiero ser la excepción de esa regla, ¿no? Claro. Porque la regla general es otra cosa. Tú tuviste esa fuerza mental, sobre todo, para cambiar las cosas. A mí me encantaría que tú lo puedas aplicar, sobre todo en una región como esta. Esta es una región, yo tengo 32 años aquí, tan dinámica, tan fuerte, tan de correr todo el tiempo. Nadie, para mi gusto, ha parado el balón a tiempo para analizar las cosas. Exactamente. Y esto puede ser interesantísimo. Por eso, ojalá tengamos tu Yo les participación agradezco, en otras esferas. yo les agradezco el que me hayan invitado. El inconsciente, para que sea grabado, requiere algunas condiciones importantes. La más fácil es que haya mucho dolor. Okay. Cuando hay mucho dolor, cuando hay una emoción, los bosques neuronales se abren, de tal manera que el cambio viene fácil. Okay. Eso fueron las bombas atómicas. Todo tiene que ver con neurotransmisores. Tiene que ver con dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina y dopamina. Noradrenalina y todas las demás que están ahí. Pero estas 5 manejan completamente en base en las actividades más importantes. Si eso pasa, se abre y el bosque neuronal cambia más rápido. Un proceso hipnótico hace que rompa bosques neuronales. ¿Se acuerdan ustedes de un perfume de alguien? ¿Y se acuerdan de alguien automáticamente? Sí, claro. Esos se llaman anclajes. Fue una sensación muy poderosa, un estímulo muy fuerte, bajo un estímulo, en este caso olfativo, se queda el bosque y ¿qué sucede? Se recuerda. Ese tipo de cosas son los que yo hago en los eventos, en los shows. Y a rápido, y es una velocidad. Le va a durar posiblemente un mes, pero si meto el sistema, le queda de por vida. Una última pregunta breve. A lo mejor ahorita hablabas de fumar, de estudiar, de avanzar, de tener mejores rendimientos en el trabajo, pero puede también, digamos, erradicar o cambiar incluso sentimientos y, digamos, yo estoy en un estado depresivo, no sé, algún mal recuerdo, algo que viví en la infancia. A eso me he dedicado. La mayor parte de mis clientes vienen con procesos. Si tienes problemas de alimentación, problemas de dependencias, problemas afectivos, tu conflicto está, los ambos se quitan de esa misma manera. De tal manera es qué imagen colocas en el inconsciente. A ti te programaron que la falta de es para que llores. Yo voy a programarte que la falta de es para que te pongas las pilas. Okay. ¿Sí me explicó? Sí. Dios no lo quiera, me perdí mis 2 dedos. Yo soy tenista, pierdo mis 2 dedos. De hecho, mis rodillas 5 operaciones. Perdí mis 2 dedos. Nos programaron, ¿para qué? Para que suframos por los dedos que se fueron. Porque no tengo 2 dedos. Porque siempre nos dieron, siempre pedimos, no ofrecemos. Yo lo primero que haría es, me quedan 18. Wow. Y eso es lo que instalo en el cerebro. Okay. Y para mí, pues es un honor poder estar con ustedes. Y ojalá que ustedes también puedan promover esto. Claro, es ¿no? seguramente. Porque este programa sí tiene esa función, ¿no? Es una hora que yo creo, entre paréntesis, que jamás hablé tampoco en un programa como Sí, hoy. de hecho, hemos estado lo Así más que me callados alegra- que nunca. Me alegra muchísimo que Un nos honor, hiciste un el honor, programa, no. Yo creo que la gente estaba más atenta que nunca todavía. Genial, no, yo quería para mí que- es un honor, un yo quería honor. que la gente se concentre en tu experiencia de vida y sobre todo en lo que estás aplicando y lo que viene, que es lo más importante, ¿no? Porque si hablamos de cortoplacismo estamos perdidos. Así es. Vamos a hablar de lo que viene, de lo que puede ser de utilidad tu participación, insisto, en este estado y en esta ciudad tan vigorosa que a veces no hay tiempo para nada. Hoy Seguramente quieren saber más de ti antes de que se nos termine el tiempo. ¿Cómo pueden me pueden encontrar en acercarse? www.pasionporservir.com. Okay. Esa es mi página, la página de un servidor. Y ahí están todas las redes sociales. Okay. Y voy a estar, estoy en otros lugares, allá aparecen, pero por favor búsquenme, www.pasionporservir.com. Muy bien. Pues Carlita. muchas gracias. Antes de que te vayas, tenemos un presente para ti, de verdad.
Gracias, y seguramente el público también lo está agradeciendo, y por supuesto que ya está entrando en este momento tanto a la página web como a las redes sociales para ponerse en contacto Por favor, contigo. un honor. Impactante todo lo que platicaste, por eso ni te interrumpí. Tienes que venir otro. Pues yo otra por ocasión. favor, cuando ustedes me inviten, con muchísimo gusto. Hay tanto de qué platicar y hay Sí. tantas cosas que deben de saber la gente, que deben de ser interesantes para que ellos alcancen la felicidad plena. Todos bien. queremos eso, ¿no? Muchas gracias. Un honor para mí estar con ustedes. Gracias, Carla. Muchas gracias. Tocayo. Carlita. Gracias, José Alfredo. Gracias, José, también. Gracias también a usted por su sintonía, y nos vemos la siguiente semana aquí sobre la mesa. Buenas noches.